algo que es superior. ¿Está bien? Entonces, pongo primero esta cita para que sepan lo importante que es conocer un poquito de los lenguajes en los lenguajes, perdón, en los cuales los escritos aparentemente sagrados fueron hechos, ¿sí? Y puse esto como orar, rezar, meditar o decretar, porque hay una falsa creencia en las religiones cristianas, judías, islámicas, de que aquel que invoca a ese nombre superior, entonces a él viene la salvación. Es algo errado, no es lo correcto. Vamos a explicar por qué. Yo ahí en el pizarrón puse que Ikra tiene el mismo valor numérico que Shema. Ikra es llamar, fíjense cómo es. Shema literalmente quiere decir escuchar. Tiene el mismo significado. Llamar, yo llamo y a la vez escucho. Vuelvo a repetir. Ikra es llamar, Shema o Shema, como lo puedan pronunciar, quiere decir literalmente escuchar. Pero es más profundo. Ikra en su valor numérico final vale 5 y Shema o Shema también vale 5, es decir, están relacionadas estas palabras. Es decir, que nosotros podríamos mencionar el pasaje que dice Pablo, que dice Joel, en todo aquel que Ikra o que Shema, el nombre del bendito sea, será salvo. O sea, todo aquel que entienda el secreto de lo que es Shema, de lo que es Ikra, llamar, y entienda las profundidades del código de lo que es el Yud Hei Vav Hei, el nombre del bendito sea, que es un código, entonces serás salvo. No quiere decir que tú tengas que gritar gloria a Jesús o gloria a Yahweh o yo invoco su nombre, entonces soy salvo. No, no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con comprender la profundidad de lo que nos está queriendo decir el texto. Entonces, primeramente, voy a mencionar esto para intentar hacerte comprender que la forma en la que quizás hoy estás orando, rezando, meditando, etcétera, no es la forma que te va a ayudar a ti a tener o a saber quién eres, sino que solamente te va a envolver en un círculo vicioso en el cual no vas a poder ver la realidad de las cosas. Desde el judaísmo, muchos de nosotros aprendimos a la mañana y a la noche a recitar algo que se llama Shema, que está en Deuteronomio 6, versículo 4, que dice Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. O escucha Israel, Yahweh es nuestro ser superior, Yahweh uno es. Fíjense, no es Eloheinu, no quiere decir es nuestro Dios, porque la palabra Dios es incorrecta. Nuestro ser superior, y tú tienes en tu interior a tu yo superior, tu ser superior. El yo superior o el ser superior no tiene que ver con tu ego. El ego es una pantalla, es algo falso que solo quiere alimentarse con los apetitos bajos. Eso es lo que es el ego. Pero el yo superior está conectado a la fuente primaria, lo cual el mundo le ha conocido
y las religiones más conocidas como Dios, como el Señor, pero que en realidad no es así. La fuente primaria, el ser superior, está en nosotros y nosotros en Él. Lo que quiere decir que el ser superior y nosotros en Él somos uno solo. Por eso cuando tú, si entiendes lo que dice el Shema, comprenderías cuál es tu esencia, que es que eres tú mismo, es decir, Shema Israel, escucha tú, ser de luz, Yahweh, ese código divino, el código de la vida, Yahweh Eloheinu, el código de la vida, nuestro yo superior, que es el código de la vida, ese yo superior uno es. Es decir, nosotros estamos conectados directamente y somos uno solo en Él. Y como somos uno solo en Él, somos Él. Es decir, nuestro Padre nunca estuvo diciendo que era superior a nosotros. Ni Yeshua mismo dijo que era superior a nosotros. Es decir, todos somos iguales delante de Él porque todos somos Él. Lo que pasa es que no lo hemos podido entender y colocamos a nuestro Padre allá arriba en los cielos, suplicándole su favor o suplicándole de su misericordia, que vuelvo a repetir, no es palabra correcta misericordia, porque quiere decir miseria, sino que le imploramos por un favor o por su benevolencia o por su amor, cuando no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es cayendo en las garras de la mentira, de lo que la religión y los seres caídos, los Elohim caídos, los seres caídos nos hicieron creer. Es decir, acá se derrumba toda vamos a decir, la vaca sagrada de las religiones con respecto al orar, con respecto al rezar, porque ellos te enseñan, tanto en el cristianismo como en el judaísmo y en el islam, te enseñan una rutina de oración. En el cristianismo hablan del Padre Nuestro, que tú tienes que orar así, bla, 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 siempre colocando Padre Nuestro que estás en los cielos. No es la realidad. De hecho, el arameo habla distinto de lo que es lo que hoy conocemos en el cristianismo o en el judaísmo mesiánico como Padre Nuestro. No dice Padre Nuestro que estás en los cielos, sino habla de que Padre y Madre Superior, tú que habitas en todo, en el cosmos, y empieza a hablar. Después, ya habíamos hablado de este tema del Padre Nuestro hace mucho tiempo. Lo voy a volver a buscar y vamos a juntos analizar el texto que sale en arameo y que está escrito en alguna tablilla en Israel, de lo que realmente el Padre Nuestro, que le nombró la Iglesia Católica como Padre Nuestro, que realmente explica lo que Yeshua quiso decirnos y que no tiene nada que ver con lo que tú como cristiano conoces. Porque esa es una copia, esa oración de un texto egipcio que se le conoce como el texto de el libro de los muertos y de cuentos egipcios, ¿ok? No tiene nada que ver con la verdadera declaración de Yeshua cuando dijo, y de esta forma vas a orar. No es una repetición, no es algo que tenga que ver con un método. Entonces, espero que yo este tema que les estoy explicando, no tengo acá en mis manos ningún papel, ningún escrito, simplemente me puse a analizar lo que dice ese pasaje, agarré las palabras en hebreo, saqué su numerología y se los estoy compartiendo en palabras entendibles para que ustedes puedan comprender. El Shema no es una receta de mañana y de noche para que tú repitas como periquito o como loro y puedas dormir bien o puedas tener un día. El Shema, que vuelvo a decir que tiene que ver con la palabra ikra, que es llamar, y que también le han traducido como escuchar, va más profundo. Shema quiere decir entender. Shema quiere decir también Kabbalah, porque Kabbalah quiere decir recibir. ¿Qué? Recibir la revelación.
recibir el entendimiento. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír, tú escuchaste a alguien que dijo algo, estás caminando y escuchas a tu familia que dice algo, pero no escuchaste con atención. En cambio, escuchar es no solo oír, sino que lo que estás escuchando lo estás entendiendo. Por eso, Shema en arameo quiere decir entender, recibir la revelación. Entonces, cuando el Shema dice, Shema Israel, entiende, recibe la revelación Israel, tu ser de luz, que Yud-Hei Vav-Hei, el código o el nombre, como lo quieras entender, el código de la vida, Eloheinu, es decir, es tu yo superior. Es decir, el poder está adentro de ti. Y dice, el código de la vida, o sea, Yud-Hei Vav-Hei, Yahweh, es uno. Es decir, que tú estás injertado en él y él está injertado en ti. Él no puede hacer nada sin ti y tú no puedes hacer nada sin él, porque es una unión, es una fusión. No estamos separados de él. Entonces, cada vez que tú dices, voy a invocar el nombre del Señor o el nombre de Yahweh, lo que tú estás haciendo es que le estás haciendo la invitación a una entidad exterior para que gobierne tu vida. Es decir, le estás dando la oportunidad a un Anunnaki, a un ser caído, que gobierne en tu vida. Porque no te estás dando cuenta que el yo superior está en ti y tú estás en él. Shema quiere decir estar en el sendero de la luz. La luz, la verdadera luz, es la completud de todo lo bueno. ¿Cómo se te ocurre, yo te pregunto a ti, estar haciendo la declaración del Shema a la mañana y a la noche si no sabes lo que significa? ¿Sabes lo único que estás haciendo? Le estás diciendo al Dios caído, al falso, gobierna mi vida, protege mis sueños, déjame vivir cuando despierte. Le estás dando tu voluntad a este ser falso. Pero si tú entendieras que el Shema, que es entender, que es cabalar, recibir la revelación, entonces entenderías que en ti está el poder y la luz, y que no necesitas hacer ninguna invocación, y que si vas a hacer alguna invocación, que en el judaísmo se le dice tefilá, alguna declaración, o itpalel, rezar, si tú lo hicieras con el correcto entendimiento, quizás hubiera respuesta a lo que haces, pero que tampoco es el plan, que tampoco es la realidad que tú tengas que hacer eso. Te es muy difícil salir de tu religiosidad, te es muy difícil salir de lo que tenías acostumbrado porque crees que eso te va a ayudar a salir adelante. Es como que tu seguridad. Pero el invocar, que está mal dicho, que más que nada es Ikra y Shema, no tiene que ver con llamar a nadie exterior, sino es un despertar, es el recibir una conciencia espiritual de que siempre lo hemos tenido todo. Y que al momento de que yo entiendo que es recibir la luz, tengo la capacidad de entregar esa luz, es decir, llamar. Porque yo llamo a alguien para decirle algo, es decir, para entregarle algo. Es decir, que es una relación bidireccional lo que es el Shema. Yo entiendo y recibo la verdad, la revelación, y soy capaz de transmitir esa luz. Si yo no soy capaz de transmitir esa luz y sigo viviendo con estos temitas religiosos,
entonces no voy a estar dando la verdad, voy a estar dando algo que está